su comentario, su petición, lo que gustes y mandes. Y para eso te voy a dar los números de comunicación. Primero te doy los de aquí de cabina, de Radio Esperanza, los que tú ya conoces, el 83 75 50 51 y el 8375 50 55. Te lo repito, 83 75 50 51 y 8375 50 55. También te voy a dar nuestro correo electrónico. Tenemos correo electrónico, ya sea que seas de aquí de la ciudad o de México o incluso fuera de México, de cualquier lugar donde nos escuches, y en cualquier tiempo puedes enviarnos un correo electrónico a volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. También te voy a dar mi número de celular por si quieres marcarnos o mandarnos mensaje de texto o WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Ese es mi número de celular. Puedes marcarme cualquier día de la semana o enviarme un mensajito. También podríamos estar en contacto en Facebook. Búscanos en Facebook, ahí como volviendo a la palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos canal de YouTube, igual, Volviendo a la Palabra. Si puedes buscarnos, tanto en YouTube, en Facebook y en la página de internet. Constantemente actualizamos nuestras predicaciones, no solo estas que hacemos los jueves, la que hacemos los miércoles, lo que hacemos el fin de semana y algún que otro recurso que te puede ser de bendición, ¿ok? Esas son las vías en que podemos estar en contacto. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500. Cruz con la calle Colón. Corregidora, Cruz con Colón, número 500, en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Cualquier camión que lleve a la Clínica 6, tú ya estás ahí a unas cuantas cuadras. Y si no te quedaran cómodos, los días o el horario, igual tenemos otras células pequeñas en casa que podrías visitar. Estamos los lunes en el Pedregal de Topo Chico en Escobedo, los martes en la colonia Niño Artillero, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca y los sábados en Arboledas de Santa Rosa también en Apodaca, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Ok? Si has estado con nosotros desde finales del año pasado, comenzamos a hablar de la Biblia y todo va a girar siempre en esto, en su suficiencia, en su importancia, en lo indispensable para salvación incluso. Dice 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿ok? En la escritura es donde está la salvación. Sí, ahí está. En la palabra, lo que hará el diablo siempre es luchar contra esto. De una y mil maneras, lo que quiere hacer es, primero, mantener a las personas alejadas de la palabra, como hoy hace con casi toda denominación. Es un común denominador del pueblo, no solo que se dice cristiano, de toda denominación, de toda religión. Cuando tú les preguntas si leen la Biblia y te dicen poquito o algunas partes o no, nunca. Y ese, claro que es el trabajo del diablo. La semana pasada, hablando de esto, de salvación, hablamos un poco desde el principio, ¿qué es salvación? Vimos que en el diccionario significa rescatar de algo o liberar de algo. Salvar es esto.
Entonces, esta palabrita se usa para los cristianos, es decir, fuimos salvados, fuimos rescatados, pero la pregunta es ¿de qué? Y eso es lo que veíamos la semana pasada. ¿Sabías que fuiste rescatado de algo? Fuimos rescatados de la muerte, principalmente. Pero cuando hablamos de muerte, no estábamos hablando de la muerte física, que eso todos la vamos a padecer tarde que temprano. Hablamos de la muerte espiritual. Y sin embargo vemos cómo las personas, aún los que nos decimos cristianos, estamos más preocupados por nuestra muerte física que por nuestra muerte espiritual. ¿Okay? Muerte espiritual es separado, es lo que significa la palabra muerte, ser separado, y en este caso es ser separado de Dios. El problema es que cuando ya pasemos a la otra vida, hay un lugar para estar separados de Dios, ¿sí? Solamente hay dos lugares, donde está Dios y donde no está Dios. Y donde no va a estar Dios es el infierno, y ese lugar tiene un fuego que nunca se apaga. ¿Okay? Y de eso, de ese lugar, del infierno donde se derrama la ira de Dios, es de lo que necesitamos ser rescatados. Salvos del infierno, salvos de la ira de Dios, salvados de la perdición. Eso hablamos la semana pasada y hablamos un poco del Evangelio, porque esta, aunque tú no la creas, es la primera parte del Evangelio. Saber que necesitamos ser salvos. Hoy vamos a ver un poco cómo ser salvos, ¿ok? Siguiendo con el mismo tema, salvación, el Evangelio, cómo ser salvos. Ayer aquí en el programa nuestro hermano Alfredo compartía eso un poco, el Evangelio, la buena noticia, pero la comparaba y la confrontaba con evangelios falsos que hoy existen, principalmente con el de los milagros, el de la sanidad, porque esto es lo que hará el diablo. Mira en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Dice, ¿viene alguno predicando a otro Jesús, o recibes otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado y bien lo toleráis? Eso es lo que dice Pablo. Nos enseñan otro evangelio, otro Jesús, nos dan otro espíritu y todo lo toleramos. Y de eso te decía, hablaba nuestro hermano ayer aquí en el programa de radio, de evangelios, buenas noticias. Ven a Dios y te hará un milagro. Bueno, ese es otro evangelio como el que habla 2 de Corintios 11. Ven a Dios y serás rico. Ese es otro evangelio. ¿Tienes problemas? Ven a Dios y te los va a resolver. Tu matrimonio está destruido, ven a Dios y te lo va a componer. Todas son excelentes noticias, son evangelios, pero evangelios falsos. El evangelio, dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio verdadero, la salvación, la vida eterna, nada más. ¿Ok? Pero en cuanto a salvación, y aún enfocándonos solo a la salvación, también hay otros evangelios, muchos evangelios. Los mormones tienen su evangelio, los testigos de Jehová tienen su evangelio, los católicos tienen su evangelio, los calvinistas tienen su evangelio. Cuando tú platiques con alguien de otra religión, o cuando alguien quiere invitarte o llevarte a su iglesia, esto es lo primero que deberías de hacer, ¿sí? Antes de que los testigos te hablen de que mira, de que el reino es aquí en la tierra, que Dios quiere que seamos felices, es, bueno, ¿cuál es tu evangelio? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que nos ofreces? ¿Cómo ser salvos? Eso es lo que debemos de preguntar a cualquiera, los católicos, a nuestros familiares católicos. ¿Sabes cómo ser salvo? ¿Cuál es el evangelio? Eso es lo importante. Y vamos a tener una serie de programas comparándolo con esos evangelios que ofrecen todas las denominaciones, todas las religiones,
Pero antes, para poder confrontarlo, necesitamos ver el evangelio verdadero. ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuáles son sus partes, hermano? Porque esto es muy, muy importante. Todos los evangelios falsos cambiarán no todas las partes del evangelio verdadero. Una o dos, y con eso tienes para que ya sea otro evangelio y un evangelio falso. De eso vamos a hablar hoy, el evangelio verdadero, las partes, y para llegar a lo que yo creo que es la más importante de todas estas. El evangelio, comenzamos, ahorita ya lo mencionamos, lo primero. La primera parte del evangelio verdadero, aunque no lo creas, es un requisito saber que tenemos pecado, saber que estamos perdidos. Esa es la primera parte, porque decía Jesús cuando estuvo en la tierra, por ejemplo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la primera parte. Si la persona, si el hombre, la mujer no reconoce su pecado, jamás podría ser salvo. Por pura simple lógica, ¿salvo de qué? Si alguien que no tiene pecado no está en peligro de nada. No necesita salvación, no necesita a Jesucristo. Puedes continuar con tu vida, pero el evangelio verdadero comienza aquí. Lo primero, saber que tenemos pecado y saber lo que merece ese pecado, saber que estamos perdidos. En el Salmo 51:4, David reconoce eso. Contra ti solo he pecado. En 2 de Samuel 12:13, el mismo David, la misma situación, el mismo pecado, cuando fue confrontado por Natán, se dio cuenta y dijo, he pecado contra el Señor. Eso es lo primero, hermano. Eso es lo primero, eso fue lo que trató de hacer Natán cuando fue con David y le dio aquel ejemplo. ¿Te acuerdas de que uno tenía muy poquito y le robaron sus ovejitas? ¿Qué hay que hacer con él? Y David juzga bien y le dice, eres tú ese. Ni cuenta se había dado que era pecador. Estaba endurecido David, pero para recibir la salvación, la gracia, el evangelio, es necesario saber que tenemos pecado. Dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. 32:5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la primera parte del evangelio, ¿sí? Saber que tenemos pecado, saber lo que merecemos. Para pasar a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte del evangelio verdadero? Confesar el pecado y pedir perdón por él. Dice allá en 1 de Juan que si confesamos los pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesarlos. Por lo contrario, dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si te fijas otra vez, requisito confesar el pecado y pedirle perdón a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si te fijas, mezclamos versos en cada parte del Evangelio, versos incluso del Antiguo Testamento, porque el Evangelio siempre ha sido el mismo, la forma de llegar al cielo siempre ha sido la misma. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es todo lo que quiere Dios. Que te reconozcas pecador, que sepas que eres pecador,
que sepas que ese pecado merece el infierno. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Que se lo confieses a Dios y que le pidas perdón, que te humilles. Y después recibes la gracia. Así de fácil, ¿verdad? Puede alguien decir, pero así nomás. No dijimos que el pecado es algo horrible y merece la muerte y claro, pero ahí viene la tercera parte del evangelio. Claro que el pecado es terrible y merece igual un castigo terrible, pero el evangelio dice que Cristo pagó por nosotros. Es gracias a su muerte, es gracias a su sangre, en que puede ser así de fácil para nosotros, pero porque Él ya pagó. Dice en Efesios 1:7 que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿okay? Por la obra de Cristo. Pero aquí es donde empieza a que necesitas saber cada parte, porque no es solo la muerte de Cristo, es por su vida, es gracias a su vida, es gracias a su nacimiento, es gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección. Toda la obra de Cristo es la que nos hace salvos, porque Él tuvo que nacer y crecer como cualquiera de nosotros para caminar en santidad y que esa santidad pudiera ser imputada a nosotros. ¿Te das cuenta? Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nosotros, que se humilló, como dice Filipenses 2:6 en adelante, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre y estando como hombre se humilló más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el evangelio. Cristo es el evangelio. ¿Ok? Pero aquí mismo todavía en esta parte de que Cristo pagó por nosotros, hay otra partecita que es muy importante. No es nada más, hay quien dice, ¿cuál es la fe de salvación? Creer que Cristo murió por ti. No es así. Hay muchas más cosas que creer. ¿Por qué su sacrificio es válido para mí? ¿Por qué su sacrificio alcanza para todo el mundo? Por lo que leíamos ahorita en Filipenses. Porque es igual a Dios, porque Él es Dios. Esto es súper importante. Hay quien dice que era solo un hombre. ¿Y a poco un hombre podría haber pagado por toda la humanidad? No podía pagar ni por uno solo, ni por Él mismo. Jesús es Dios. Es Dios quien dio su vida por nosotros. ¿Ok? Entonces, Él pagó por nosotros, es parte del evangelio. ¿Y quién es Él que pagó por nosotros? También es parte importante del evangelio. ¿Okay? Ahora la otra parte sería, bueno, ¿y es para todos? Hay una condicionante. Se ve de principio a fin por la Biblia. El más conocido, Juan 3:16. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Hechos 16 le dijeron al carcelero que cuando él dijo, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Okay? Es todo, hay que tener fe. Pero ¿cómo se sabe? Ese es un concepto tan intangible, aparentemente. ¿Sí? ¿Cómo se ve la fe de alguien? La fe se ve. ¿Te acuerdas cuando le trajeron al paralítico y lo bajaron por el techo? Dice la Biblia, Jesús viendo la fe de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se ve la fe? Y aquí es donde llegamos al concepto más importante, al arrepentimiento. Esta también es parte del evangelio, es la condición. O la condición es creer
creer y arrepentirse, porque el arrepentimiento es la muestra de que alguien cree. ¿Te acuerdas? Dice Santiago 2, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Y esas obras de las que habla Santiago es arrepentimiento. Y de eso es de lo que mayormente vamos a hablarte hoy. Arrepentimiento. Los falsos evangelios, te decía, en cuanto a salvación, atacarán o son diferentes en alguno de los puntos. ¿Okay? Por ejemplo, los testigos. Si tú repasas todo lo que hablamos del evangelio, ellos incluso dicen creer en Jesús. Ellos se pueden reconocer pecadores y pueden creer que Cristo los salva, pero ellos no creen que Él es Dios. Por eso ese es otro evangelio. ¿Por qué otro evangelio? Porque ese es otro Jesús, como leíamos en 2 de Corintios 11. Otro evangelio. Gálatas 1:9 dice, si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema, es maldito para Dios. Los católicos, ¿cuál es la diferencia? ¿Okay? Ellos dicen también creer en Jesús, pero ellos tienen más diferencias de evangelio. Los católicos por lo regular no se saben pecadores, pero cuando se saben pecadores, confiesan el pecado, pero a un sacerdote. ¿Te das cuenta? El segundo punto del evangelio. ¿Cómo los va a perdonar Dios? Si no le piden perdón a Dios. Y así será por cada parte del evangelio. Así es la forma de distinguir una religión falsa, una denominación falsa, un falso pastor con su evangelio. ¿Okay? Pero la parte más importante, o tal vez la más atacada, será esta: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Unos creen que arrepentirse es pedir perdón, otros creen que arrepentirse es llorar, pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Sin embargo, el arrepentimiento es el mensaje central de Jesucristo. Cuando el que le abrió camino, Juan el Bautista, predicaba en Mateo 3:1, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso salía a predicar, arrepentimiento. Y cuando Jesús comienza su ministerio, predicó lo mismo. Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro es lo que predicaba, por ejemplo, en Hechos 2:37. Le dijeron a Pedro, ¿y qué haremos? Cuando él predicó el evangelio, y Pedro les dice en el 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentíos. En Hechos 3:19 también les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pablo también lo predicó. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Arrepientan. Y eso es el tema importante. El arrepentimiento es lo que nos va a llevar a salvación. El arrepentimiento es la condición que pone el Señor. El arrepentimiento es la evidencia de la fe. El arrepentimiento es súper importante. Y por tanto, el arrepentimiento desde luego que será atacado o será cambiado por el diablo. ¿Ok? Antes de continuar te voy a repetir los números de teléfono aquí en cabina de Radio Esperanza. Son el 8375-5051 y el 8375-5055 por si quieres regalarnos una llamada. Y mi número de celular es el 818-252-8607. ¿Okay? ¿Qué es el arrepentimiento? Y como hemos aprendido desde finales del año, para estudiarlo hay que comenzar por el diccionario. El diccionario griego es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. ¿Ok? Eso es lo que significa volver. En el hebreo de la Biblia, arrepentimiento significa también volver o volverse. Si juntamos esto, arrepentirse es cambiar
la forma de pensar, pero de tal forma que te haga volver atrás, regresar. Arrepentirse tiene la idea de ir caminando hacia un lado y dar un giro de 180 grados. Eso es arrepentirse. El arrepentimiento es dar media vuelta y caminar en el sentido contrario al que antes caminabas. ¿Okay? El ejemplo de arrepentimiento por excelencia está en Lucas 15:11. Yo creo que un pasaje súper conocido, la parábola del hijo pródigo. 15:11 de Lucas en adelante dice que un hombre tenía 2 hijos, el menor le dijo a su padre, dame la parte que me corresponde, le repartieron los bienes y se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que decíamos ahorita, la parábola comienza viendo la situación de todos, ¿sí? Desperdiciamos nuestros bienes, nos alejamos del Padre. Y cuando todo lo hubo malgastado, sigue diciendo, vino hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle y se arrimó a un ciudadano que lo envió a su hacienda a apacentar cerdos, y él deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, ¿ok? Y volviendo en sí, esta es la parte importante, este es el cambio de mente. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino. Si te fijas, es el cambio de mente, pero el cambio de mente lo hace actuar, lo hace volver, lo hace regresar. Eso es el arrepentimiento. Lo que sigue ahí es lo que Dios hace con todo pecador que se arrepiente. Dice que cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esa es lo que hace Dios con todo aquel que se arrepiente. Pero arrepentirse es eso. Reconocer que hemos actuado mal, que hemos pecado contra Dios y regresar a los brazos del Padre pidiéndole perdón. Ese es el arrepentimiento. A partir de ahí, caminar con el Padre. Imagina un ejemplo, hermano. Y esto es en lo que los cristianos hemos caído, en este concepto de arrepentimiento. Imagina que el hijo pródigo venga al Padre, le pide perdón, el Padre lo recibe, hace su fiesta, pero en la noche, cada noche va a aquel pueblo donde estaba antes y va con las mismas prostitutas, pero luego viene al Padre. Y va con las prostitutas y viene al Padre. Va con las prostitutas y viene al Padre. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es apartarse. Claro que hay que pedir perdón, pero también hay que apartarse. Es importante saberlo. No es lo mismo pedir perdón y apartarse. Hoy la gente está confundida en esto, tiene las cosas mezcladas como si fueran lo mismo. Pero pedir perdón es eso, saberse pecador, pedirle perdón a Dios, confesarlas y arrepentirse. Incluye dejar el pecado. Si no, no es arrepentimiento. Y este es el requisito para salvación. Arrepentirse. Para recibir la salvación por gracia, tenemos que arrepentirnos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dice Isaías 55:6. ¿Te acuerdas? Te digo, esto es desde el Antiguo Testamento. 55:6 en adelante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y él será amplio en perdonar. Vuélvase, eso es arrepentirse, vuélvase. Malaquías decía, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que demanda Dios, arrepentimiento para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que demanda Dios. No solo reconocerlos, no solo sentir dolor, no solo pedirle perdón, sino después de eso no volverlos a hacer. Ese es el arrepentimiento. Lo que le dijo a la mujer adúltera, ¿recuerdas? En tan corto verso, en tan pocas palabras, el Señor dijo todo el Evangelio. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Esa es la condición del Evangelio. Ese es el arrepentimiento. Tan importante el concepto que es requisito para salvación y tan confundidos que estamos los cristianos principalmente. Yo escucho cristianos que dicen, es que yo me arrepiento, pero vuelvo a pecar. Y luego voy y pido perdón, me arrepiento y vuelvo a pecar. No, es que estás en un error, estás confundido. Si vuelves a pecar, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando cambias. Arrepentimiento es cuando dejas el pecado. Arrepentimiento es cuando caminas en santidad. Si te das cuenta lo mal que tenemos en nuestra mente el concepto, y te repito, y es el requisito para salvación, el arrepentimiento. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es eso. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, hacer esto es arrepentirse. Imagínate que dijera el que hurtaba puede seguir hurtando. O el que hurtaba, bueno, hurte menos. El que hurtaba, hurte poquito ya nada más. Eso no es arrepentimiento. ¿Sí? El que hurtaba, no hurte más. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. En Lucas 3:10, a Juan Bautista le decían, ¿qué haremos? Y él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Y unos soldados también le preguntaron y él dijo, no hagas extorsión a nadie ni calumnéis, contentaos con vuestro salario. Eso es arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo hacían y ahora tienen que hacerlo. Eso es arrepentirse. El que era egoísta, deje el egoísmo. El que era orgulloso, deje el orgullo. El que era mentiroso, deje las mentiras. El que peleaba con la esposa, tienes que amarla como Cristo la ama. El que robaba en el trabajo, tienes que dejar de robar. El que mentía en sus declaraciones de impuestos, tienes que dejar de mentir. El que tenía un changuito ahí en el medidor, tienes que quitarlo inmediatamente. Ese es arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando lloras. Arrepentimiento es cuando actúas. Eso es así. Imagínate a la misma mujer adúltera. Yo tampoco te condeno. Yo te perdono. Pero ya trata de no andar con tantos hombres, hombre. No es eso lo que dice el Señor. Vete y no peques más. Eso es el arrepentimiento. Sin cambio, no hay arrepentimiento. Sin obras, no hay arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Miren en Hechos 26:19. El rey Agripa le dice, Pablo,
por lo cual, oh Rey, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Lo que se le pidió al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. Ese es arrepentimiento. Lo que hizo Zaqueo en Lucas 19:8, que puesto en pie dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si con algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Ese es arrepentimiento, hermano. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando trabajas en un prostíbulo y lo dejas el día de mañana. Arrepentimiento es cuando tenías un depósito y lo dejas el día de mañana. No puedes participar en esas cosas. Arrepentimiento es que le golpeabas a tu esposa y ya no la golpeas. Arrepentimiento es que la humillabas y eras hiriente y a partir de mañana eres el varón más amoroso con ella y le pides perdón. Arrepentimiento es que eras el hombre más malhumorado de la colonia y a partir de que conoces a Cristo, eres el hombre más manso de la colonia. Eso es arrepentimiento. Pedir perdón al que le hiciste daño, perdonar al que a ti te había hecho daño, devolver lo robado. Y dejar de hacerlo, dejar de adulterar, dejar de ver pornografía, dejar de ser orgulloso, dejar de ser peleonero, cambiar el carácter. Eso es arrepentirse, dejar la vida pasada, hermano. Caminar en santidad. Hoy por lo regular los cristianos, tú los ves siendo la misma persona que antes, solo que según ya se hicieron cristianos. Repitieron una oración y por lo regular dicen: ya me arrepentí un día, refiriéndose a aquel día que conocieron a Cristo. Ese no es el arrepentimiento. En todo caso fue el comienzo del arrepentimiento. Cuando te encontraste con Cristo y te perdonó, a partir de ahí comienza el arrepentimiento. Comienza el camino de madurar, de ir creciendo. Como dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Estamos siendo transformados. Ese es el arrepentimiento. Ese periodo que comienza cuando el Señor nos perdona y cuando Él venga por nosotros. Todo ese periodo, perfeccionarse, santificarse, ese es el arrepentimiento. Dice en Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación y entonces la vida eterna. Ese es el arrepentimiento. La santificación es el arrepentimiento. Si no estás santificándote, no estás arrepintiéndote. ¿Comprendes? Necesitas cambiar el concepto primero en tu mente. Arrepentimiento no es cuando te uniste a una iglesia. Arrepentimiento no es cuando pediste perdón tampoco. No puedes pedir perdón y seguirlo haciendo. Eso no es arrepentirse. Mira lo que ha hecho el diablo. Como con un simple cambio de concepto nos puede mandar a muchos al infierno. Cristianos que piensan que el arrepentimiento es cuando hicieron su oración de fe. Eso no es así. Y continuar pecando. Eso es como engañar a nuestra esposa, pedirle perdón cuando nos descubrió, pero seguir andando con la secretaria. Eso es qué ilógico es eso. ¿Qué haría tu esposa o qué haría tu esposo ante algo así?
¿Te das cuenta? Ya le pedí perdón, dicen los cristianos. Eso ya me hace salvo y aparte me perdonó mis engaños y mis pecados futuros. No, arrepentirse es no volverlo a hacer en el futuro, precisamente. Qué tontería, qué cosa diabólica. Cristianos que dicen, a mí ya me perdonó mis pecados futuros. No, si lo que no quería es que los cometieras. Ese es el arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Tito 2:11 al 14. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Ese es el arrepentimiento, renunciar a la impiedad. Ese es el arrepentimiento, hermano. Ese es el arrepentimiento. Y ese es un llamado a la iglesia. Dios llama a su iglesia al arrepentimiento. A la iglesia que dice, pero yo ya me arrepentí. Qué casualidad. Mira, si leyeras el inicio del libro de Apocalipsis. ¿Cómo comienza el libro? Llamando a sus iglesias, a su iglesia, al arrepentimiento. Mira, en Apocalipsis 2:5, a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es? Haz las primeras obras. A Pérgamo en el 2:16, arrepiéntete, porque si no vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Sardis en el 3:2 y 3:3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ni a qué hora. Dios llama a su iglesia al arrepentimiento. Es decir, a ti que me escuchas y que te dices cristiano, Dios te llama al arrepentimiento. Tú no puedes, es que ya me arrepentí un día. El arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento no es un día. Dios está llamándonos al arrepentimiento. Porque Él quiere, dice Efesios 5:26, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ese es el llamado del Señor. El arrepentimiento es dar fruto. Ese es el arrepentimiento. Mira este verso, hermano. Lucas 13:2 en adelante. Lucas 13:2 hasta el 9. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos? Les digo que no. Si no os arrepentís, escucha cristiano, si no os arrepentís, si no cambias de vida, si no dejas el pecado, si no caminas en santidad, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O los chinos, porque hoy hay coronavirus ahí, ¿piensas que son más pecadores que tú? Te digo que no. Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y enseguida dijo una parábola. Tenía un hombre una higuera. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, hace 3 años vengo a buscar fruto y no lo hallo, córtala. Y él dijo, Señor, déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ese es el arrepentimiento, dar frutos cristianos. Ese es el arrepentimiento, caminar en santidad.
Así de sencillo. Arrepentirse es dejar el pecado. Si tú todavía caminas en pecado, no estás arrepentido. Y si no os arrepentís, perecerás igualmente. Caminar en santidad, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Te das cuenta? Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Esa es la condición de Dios. Limpiémonos, despojémonos. Segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Te das cuenta? Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el arrepentimiento, hermano. Si no sabemos qué es arrepentirnos, ¿cómo te vas a arrepentir? Si te lo cambia el diablo por repetir una oración y crees que ya te arrepentiste, unirte a una iglesia y crees que ya te arrepentiste, llorar cuando pecas todas las noches, el mismo pecado, pero como lloras, crees que eso es el arrepentimiento, y luego te confundes y dices, pero o sea, sí me arrepiento y peco, me arrepiento y peco, me arrepiento y peco. No, es que eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentirte. Tienes que arrepentirte hoy. Uno de los mayores pecados y en lo que el diablo tiene sumido al cristianismo, como tuvo a los fariseos, como tuvo a los saduceos, como tiene a todos los religiosos, es pensando que ellos ya no tienen de qué arrepentirse. Ese es el trabajo perfecto del diablo. Ya no hay nada de qué arrepentirse. Ya eres bueno, ya te arrepentiste, ya estás en esta religión, ya eres de los 144,000, ya eres hijo de Joseph Smith, ya eres hija ya no tienes de qué arrepentirse. Dice, mira cómo lo dice aquí el Señor por medio de Pablo en 2 de Corintios 7:9 en adelante. 2 de Corintios 7:9 en adelante. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira lo que dice, incluso cuando el Señor te manda una tristeza, una prueba, quiere llamarte, entristecerte, pero para arrepentimiento. Pero mira lo que dice el 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Arrepentimiento de qué? Mira lo que dice ahí, hermano. De que no hay que arrepentirse. Mucha gente, muchos cristianos, muchos religiosos, muchos católicos, testigos, mormones, adventistas, tienen que arrepentirse de que creen que ya no hay que arrepentirse. Es decir, tienen que arrepentirse de que creen que ya son salvos, que ya caminan bien. Tienes que arrepentirte, caminar en santidad, dejar tu pecado. Ese es el arrepentimiento. Y Dios nos llama al arrepentimiento por una prueba. Dios nos llama al arrepentimiento con una tristeza. Pero no solo llama así. Por las buenas también nos está llamando a arrepentirnos. Mira lo que dice Romanos 2:3 en adelante.
Romanos 2:3. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? A veces nos manda una tristeza, pero a veces nos manda una alegría, su bondad, un aumento de sueldo, una sanidad, un milagro, pero para llevarnos al arrepentimiento. Un trabajo nuevo, un bebé que acaba de nacer, y Dios nos llama al arrepentimiento. Cuando llegan cosas buenas a nuestra vida, no es, y es lo que más confunde el hombre. Oh, si me va en todo bien, ¿quiere decir que estoy bien con Dios? No, quiere decir que Dios es bueno y tú sigues siendo malo, pero Él te llama al arrepentimiento por las buenas. Pero te llama a arrepentirte, que es cambiar de vida, dejar el pecado, caminar en santidad. Dice Colosenses 3:5, hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que manda el Señor. Arrepentimiento, dice en el 3:12 de Colosenses, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, soportarnos unos a otros, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, vestidos de amor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento para con Dios, como lo llama Hechos 20:21. El arrepentimiento, y ese es el requisito para ser salvo. Estamos ya por terminar, hermanos, solo si tienes algo que te podamos ayudar. Para eso te repito los números de teléfono: 8375-5051 y 8375-5055. Si no, al terminar el programa, puedes marcarme a mi celular o mandarme un mensaje: 818-252-8607. Tan importante el concepto en sí solito, arrepentirse. Es el requisito para ser salvo. Y tan fácil que el diablo nos lo ha cambiado. Las personas creen que ya no deben arrepentirse. Los cristianos creen que ya se arrepintieron y siguen caminando en pecado. Unos y otros caminando en pecado. Por eso tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, que es dejar el pecado. ¿Okay? Nos hemos convertido en fariseos, nos hemos convertido en religiosos. ¿Qué decir? ¿Y de qué habemos de arrepentirnos? Así estaba el pueblo de Israel cuando Malaquías les decía algo de parte de Dios y decía, pero ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué te estamos insultando? ¿En qué te estamos ignorando? ¿Sí? No sabían que tenían que arrepentirse. Si ya diezmo, si voy a la iglesia, si no falto, si canto, si danzo. Y no sabes que hay que arrepentirse, que es caminar en santidad. Y aquí es donde está el trabajo de las iglesias, de los pastores. Nuestro trabajo no es cantar, ni hacer obras de teatro, ni tirarnos al piso. Es enseñarle al pueblo todo este evangelio. Y el arrepentimiento principalmente, que es caminar en santidad. Pero otra vez, como te decía ahorita, aquí también el diablo atacará. ¿Sí? Santidad. Y el diablo ataca también esto. Y a las mujeres les dice, no se pongan pantalón. Y las mujeres no se ponen pantalón. Y tienen que diezmar. Y ahí están los hombres diezmando. Eso es lo que hacen los pastores. Enseñan al pueblo a distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? En la palabra es donde dice qué es arrepentirse. En la palabra es donde dice qué es la santidad. ¿Te das cuenta? En la palabra es donde dice qué es pecado y qué no es pecado.
Y ese es el Evangelio, ahí comienza el Evangelio. Y muchas personas que hoy se dicen cristianas necesitan como la primera vez el Evangelio. El Evangelio. Y comienza por sentirse pecadores. Hay gente que dice, pero ¿por qué nomás habla de eso? ¿Quiere que nos sintamos pecadores? Claro, para que pueda ser salvo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice Juan 16, que cuando Él venga, convencería al mundo de pecado y de juicio. Pero vamos a seguir con el tema del arrepentimiento, ¿sí? Pero ahora sí, ojalá y te quedaras las próximas semanas con nosotros. Ojalá y te quedaras con esto que acabamos de enseñar. Porque a partir de esto podemos distinguir lo falso de lo verdadero. Y verás cómo toda religión, cómo toda denominación tiene su evangelio. Diferentes entre sí. Evangelios diferentes. Y vas a ver cómo atacan cada una de las cosas del evangelio verdadero. Pero tú, ojalá, y hoy sea el día cristiano en que el evangelio es viva otra vez para ti. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.